Hola chicos, bienvenidos a la plataforma 2. Acá es el espacio que nosotros compartimos conocimiento de manera virtual con ustedes. El tema de hoy va a ser faringe, anatomía de la faringe, esta porción del tubo digestivo que comunica las fosas nasales con la laringe y la cavidad oral con el esófago. Bueno, la faringe es un conducto músculo-membranoso que va a cumplir dos funciones, ¿verdad? Doble función, una función aérea y una función digestiva. ¿Por qué una función aérea y digestiva? Porque la faringe va a comunicar las fosas nasales con la laringe, que son vías aéreas, o sea, vías donde vamos a utilizar para pasar aire, ¿bien? Y va a ser también servido para la parte digestiva. Esta parte digestiva, ¿bien? Va a ser la cavidad oral, ¿bien? Comunicarse con el esófago. ¿Cómo así? Bien. La faringe, ese túbulo músculo membranoso porque está rodeado de músculos, ¿ok? Membranoso porque hay una membrana que la recubre. Esta faringe comunica la cavidad oral con el esófago. Cavidad oral, esófago, es aparato digestivo. Fosas nasales, laringe, es aparato respiratorio. Por lo tanto, bien, decimos que la faringe cumple una función compartida, una función doble, una doble función. Función digestiva y función respiratoria. Bueno, las vías se cruzan en una encrucijada aerodigestiva, bien, donde va a estar ahí participando la parte mucosa de la faringe junto con los músculos laterales, elevadores y constrictores de la faringe. Bueno, la faringe participa de varios procesos: la deglución, la audición, también el proceso auditivo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Auditivo porque la faringe contiene una trompa que se llama trompa de Eustaquio. Esta trompa está a la altura del primer segmento de la faringe, que va a comunicar la nasofaringe, o también llamada rinofaringe, que es la primera porción de la faringe que nosotros vamos a ver, se comunicar con el oído medio. Por lo tanto, tiene función auditiva, principalmente de equilibrio de presión. También vamos a ver ahí la función, la participación de la faringe, el proceso de la deglución, proceso de la fonación, proceso de la respiración. Proceso respiratorio, ¿por qué? Porque la faringe comunica fosas nasales con laringe, ¿bien? Entonces, fonación, porque de cualquier manera, ¿bien? La parte fonativa, nuestra habla, ¿bien? Esta parte que va a envolver toda la porción muscular de los músculos de la fala, digamos, de la habla que nosotros tenemos, bien, que todo eso es controlado por músculos fonatorios, que va a estimular la fonación. Y también vamos a tener la faringe en la parte deglutiva, de la deglución, que es un proceso que empieza voluntario y termina reflejo. ¿Por qué que la faringe trabaja en la deglución? Porque en el momento de la masticación nosotros utilizamos los dientes, ¿bien? Y la lengua para empujar la comida hacia atrás. Esta comida, al pasar por la cavidad oral y ser empujada hacia atrás, va a tener contacto con un tubo que está atrás. ¿Qué tubo es ese? Faringe. O sea, que es la cavidad oral. Bien, nosotros estamos en la cavidad oral y miramos para atrás, vimos la faringe. O sea que en relación a la faringe, la cavidad oral está hacia adelante. Y en relación a la cavidad oral, la faringe está hacia atrás. O sea que cuando deglutimos la comida, cuando tragamos la comida, deglutir, para que no sabe portugués, es engolir, ¿tá? Proceso de deglución, ¿tá? Cuando nosotros tragamos la comida, la lengua eleva-se al paladar, o sea, se eleva al paladar, hacia el paladar y hacia atrás. Ese proceso es voluntario. ¿Por qué? Porque el proceso deglutivo, nosotros empezamos, si queremos,
Si no queremos, quedamos con la comida parada en la boca. Entonces, al momento que tragamos, que deglutimos, la lengua se eleva, va hacia el velo del paladar y rebate hacia atrás. Tragamos la comida pasa por la orofaringe. La comida va a pasar por la orofaringe. La comida pasa por la orofaringe. La epiglotis va a tapar la glotis y no va a dejar con que la comida pase al tracto respiratorio. Entonces la faringe realmente participa de deglución, audición, fonación y también va a auxiliar ahí realmente el proceso respiratorio. El proceso respiratorio porque comunica fosas nasales con laringe. Bueno, la faringe está anterior a la columna vertebral y posterior a las fosas nasales, a la cavidad oral, está posterior a la laringe. Su límite superior, o sea, el límite más superior, ¿dónde se extiende? ¿Dónde nace la faringe? La faringe nace de la base del cráneo, la base del cráneo, la base occipital, o sea, la base del cráneo. Y se extiende hasta la sexta vértebra cervical. Bien, vamos a comentar un poco sobre las vértebras cervicales. El esqueleto cervical contiene 7 vértebras, siendo que 2 son atípicas, atlas y axis, y tenemos ahí 2 son atípicas, que sería atlas y axis, la primera atlas, la segunda axis. A partir de la tercera vértebra, nosotros tenemos una bifurcación, que es la bifurcación de la apófisis espinosa. Esta bifurcación se va a extender hasta la sexta cervical. Bien, a partir de la séptima, tenemos ahí una característica importante en la séptima vértebra cervical, que es una prolongación de la apófisis espinosa. La faringe llega hasta la sexta cervical, o sea que la extensión de la faringe va de la base del cráneo hasta la sexta cervical. El límite superior, base del cráneo, el límite inferior, línea imaginaria del cartílago cricoides. No era la sexta cervical, Gui, obvio. A la altura de la sexta cervical existe un cartílago. Y ese cartílago se llama cartílago cricoides. Ese cartílago cricoides, los anatomistas inventaron, criaron una línea imaginaria que pasa ahí a la altura del cartílago cricoides para definir el fin de la faringe. O sea que la faringe se extiende desde la base del cráneo hasta la sexta vértebra cervical. Y obvio, la faringe se relaciona hacia los lados con el paquete vasculo nervioso del cuello, porque vasos y nervios suben al lado derecho y al lado izquierdo, ya que la faringe está por detrás. Aquí no me imagino dónde es la faringe. Mete la mano adentro de la boca hasta llegar al final, de la pared final, pasando la lengua. Ese tubo que está atrás ahí es la faringe. Un tubo que tiene forma de embudo. Un tubo que tiene forma de embudo irregular y va a tener ahí sus límites. ¿Por qué embudo? Porque la porción superior de la faringe es mayor que la porción inferior. O sea, que la porción superior faríngea es mucho mayor que la porción inferior. La luz es mayor. Para quien no sabe qué es luz, es el hueco de los órganos, hueco, digamos. ¿Qué sería la luz, Gui? Es el radio de una estructura. Ah, no entiendo. Imagínense que ustedes están adentro de un caño gigante. Si ustedes están adentro de un caño, este caño tiene una porción interna que rodea nosotros y una porción externa que no tenemos contacto. Esta porción interna que estamos nosotros adentro del caño es la luz. O sea que la luz es, digamos, el agujero, la luz es la pasaje que está por adentro de las estructuras. Entonces el embudo tiene una boca grande y va achicando
Normalmente nosotros utilizamos eso para poner los elementos en recipientes que son chicos, que tienen una boquita chica y tenemos una gran cantidad de líquido y utilizamos para pasar. Eso se usa mucho en campo para tratar de la leche de la vaca. Cuando sale la leche, ponemos en recipientes más chicos. La agarramos los tallos grandes y después ponemos los más chicos, garrafa y todo eso. Entonces, la faringe anatómicamente tiene esta forma, en forma de embudo. Y obvio que este embudo va también tener una relación importante. Esta relación está con el hueso hioides. El hueso hioides que está a la altura de la cuarta vértebra cervical. O sea, que a la altura de la sexta se termina la faringe. A la altura de la cuarta hay algo ahí importante. Ustedes van a ver por qué. Tiene que ver con la división faríngea. La longitud de la faringe varía de acuerdo con la deglución. Ella puede disminuir hasta 3 centímetros con el proceso deglutivo. La faringe contiene 15 centímetros de longitud y 4 a 5 centímetros de ancho. Bien, eso es una medida básica de la faringe. Tenemos que saber que desde la base del cráneo hasta la cesta cervical tenemos más o menos 15 centímetros y que estas informaciones se van a poder variar de acuerdo con un proceso llamado deglución. Esta deglución es un proceso fisiológico, natural, que como ya te dije, empieza voluntario y termina reflejo. Para quien no entendió, nosotros estamos con la comida parada en la boca. El momento que queremos, tragamos, engolimos, deglutimos. En el proceso de la deglución, la comida se va sola para el esófago. Porque es así. La faringe comunica cavidad oral con esófago y fosa nasal con laringe. Por lo tanto, cuando llegue en la última porción de la faringe, ella te va a tener que dividirse en dos. Una porción se va del esófago y otra porción se va a la vía aérea. Al final no se puede tener comida y tampoco líquido en la vía aérea porque eso va a provocar ahí una obstrucción aérea. Bien, como ya tenía dicho, ahí está, 4 a 5 centímetros de diámetro transverso. El diámetro transversal de la faringe va a medir más o menos eso y va a tener ahí cambios con relación a la deglución. Bueno, acá vemos la división. Ahí tenemos superior, media, inferior. La faringe se divide superior, media, inferior. La porción superior de la faringe es llamada de rino o nasofaringe. La porción media es dividida ahí como orofaringe. Y la porción inferior es llamada de laringofaringe. Por lo tanto, tenemos una porción superior, una porción media y una porción inferior. La porción superior, naso o también llamado rinofaringe. La porción media, orofaringe. Bien, y la porción inferior, laringofaringe. ¿Por qué que la primera porción se llama nasofaringe? Porque se relaciona hacia adelante. Prestar la atención, la nasofaringe hacia adelante se relaciona con las fosas nasales. La orofaringe hacia adelante se relaciona con la cavidad oral. Y la laringofaringe hacia adelante se relaciona con la laringe. Y ahí tenemos clarísimo. Primero vemos la nasofaringe, después vamos a ver acá la orofaringe y después vemos la laringofaringe. Nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Son las 3 porciones de la faringe. Esta es la división. Seguimiento, postsegimiento. Eso es importantísimo. Al final, las porciones de la faringe van a estar limitadas y van a tener siempre estructuras que van a marcar. Acá se inicia la faringe. Bien, acá es el inicio de la naso. ¿Y dónde termina la naso? ¿Dónde termina la oro?
¿Dónde se termina la laringofaringe? Bueno, y ahí están los límites de la faringe. Bien, primero vamos a ver la nasofaringe. La nasofaringe tiene un límite superior. Obvio, como es la primera porción de la faringe, el límite superior de la nasofaringe va a ser la base del cráneo. El límite inferior de la nasofaringe va a ser ahí el velo del paladar. Para quien no sabe qué es el velo del paladar, es la porción posterior del paladar. El paladar, que es una lámina, también llamada de lámina palatina, que es el techo superior de la boca. Bien, cuando nosotros hablamos de velo del paladar, estamos hablando de la porción posterior de la boca. Significa que acá atrás, en el techo de la boca, nosotros tenemos una estructura llamada velo del paladar, o también conocido como paladar blando. El velo del paladar es la porción más posterior de la boca, ya que tenemos acá la boca ya en contacto con la faringe. El velo del paladar es el límite hasta donde llega la naso. O sea, si yo estoy en la nasofaringe, miro para arriba, veo la base del cráneo. Miro para abajo, veo el velo del paladar. ¿Por qué se termina ahí? Porque a partir de ahí, del velo del paladar, ya es cavidad oral. Y cavidad oral ya no es más nasofaringe, y sí orofaringe. Por eso se llama orofaringe, porque se relaciona con la cavidad oral. Vamos a tener ahí algunas comunicaciones en esta parte de la faringe. Bueno, se comunican con la oreja media o el oído medio a través de la trompa de Eustaquio, como yo te dije, lateralmente. Eso significa que lateralmente de la nasofaringe hacia la porción lateral de la naso salen dos tubos, y esos tubos se van al oído medio. La nasofaringe también se comunica con las coanas nasales. Las coanas nasales, para quien no sabe, miren la clase de cavidad oral. Aquí, ¿qué tiene que ver? Todo. Porque cuando yo explico la cavidad oral, explico el techo superior, el techo de la boca. Y las coanas nasales son espacios formados entre las apófisis pterigoides del esfenoides y el vómer en el medio. El espacio entre la apófisis pterigoides derecha y el vómer tiene una coana. El espacio entre otra apófisis pterigoides izquierda y el vómer, que está en el medio, tiene otra coana. Nada más que las coanas se relacionan hacia adelante por la nasofaringe. Coanas que hacen parte ahí de la formación de las fosas nasales. Y obviamente, inferior, paladar blando. O sea, ¿cuáles son las relaciones de la nasofaringe? Hacia arriba, base del cráneo, ya que es el techo. Hacia los lados, las trompas de Eustaquio se comunican con el oído medio. Hacia adelante, las fosas nasales. Y hacia abajo va a ser el velo del paladar. Y hacia atrás, por más que no se muestre acá en la clase, va a estar la columna cervical. Bueno, acá tenemos la orofaringe, pasaje del alimento y del aire inspirado. La orofaringe también tiene límites. También hay límites en la orofaringe. El límite superior, obvio que es el velo del paladar. La nasofaringe no se termina en el velo del paladar. De ahí ya empieza la oro, por lo tanto el límite superior de la oro, yo estoy en la oro, miro para arriba, veo el velo del paladar. El límite inferior de la orofaringe va a ser el cartílago epiglotis. Ese cartílago epiglotis sirve para impedir con que la comida o cualquier cosa que nosotros tragamos, líquido o sólido, ingrese a la vía aérea. Entonces, toda vez que nosotros deglutimos, la faringe se eleva y la epiglotis baja, tapando la glotis, que es la pasaje que va a comunicar ahí con el aparato respiratorio. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los niños.
Mucho cuidado con lo que nosotros ponemos en la boca. Por eso es importante los dientes. Son órganos que están en la cavidad oral justo para disminuir estos riesgos de tenernos ahí un ingreso de un alimento grande, demasiado, e impedir la vía respiratoria. Y bueno, obviamente, también tenemos un límite más, que es el istmo de las fauces. Es así, cavidad oral, después hacia atrás de la cavidad oral está la orofaringe. La orofaringe está pasando acá atrás de la cavidad oral. Pero en el momento que se termina la cavidad oral, tenemos un espacio imaginario que separa la cavidad oral de la faringe que está atrás. Y ese espacio son formados por pilares del velo. Y es llamado de istmo de las fauces. Por lo tanto, el límite anterior de la oro es el istmo de las fauces. Porque la orofaringe está acá, la cavidad oral está hacia adelante, y el istmo de las fauces es justamente ese orificio que me da acceso a la cavidad oral. El límite superior, el velo del paladar, el límite inferior, el cartílago epiglotis. Tenemos ahí también el hueso hioides, que también marca el límite, el final de la orofaringe. Por lo tanto, podemos poner que la orofaringe se termina a la altura del cartílago epiglotis o también del hueso hioides, que es un hueso de forma cuadrilátera, tiene una forma de semiluna, no se relaciona con ningún otro hueso, solo con ligamentos y músculos. Está a la altura de la cuarta vértebra cervical y es el lugar donde las carótidas primitivas o comunes se van a bifurcar. O sea que el límite inferior de la orofaringe está la epiglotis y también el hueso hioides. Y se comunica con la nasofaringe, o sea, la orofaringe se comunica con la nasofaringe a través de ¿qué? Del paladar blando. Obviamente, si yo estoy en la orofaringe y me quiero comunicar con la naso, ¿cuál es el techo mío de la oro? Paladar blando. Después de paladar blando ya es naso. Por lo tanto, el límite mío superior o la relación o la comunicación superior que tengo es con el velo del paladar. Se comunica con la cavidad oral, como yo te dije, por el istmo de las fauces, y se comunica con la laringofaringe a través del cartílago epiglotis. Bueno chicos, acá nosotros vimos la última porción de la faringe, la porción última, o sea, el final. ¿Cómo se llama? Laringofaringe. La laringofaringe es el espacio de la faringe que tiene pasaje de aire y también de los alimentos que se van al esófago. Esta porción que va a estar más o menos dividida en dos. ¿Cuáles son los límites de esta porción? ¿Se acordás que terminamos la orofaringe en el cartílago epiglotis? Después de la epiglotis empieza la laringofaringe. Entonces el límite superior que tenemos es la epiglotis, es el cartílago epiglótico. Y el límite inferior, donde se termina la faringe, yo estoy en la última porción, en la laringofaringe. Obviamente que en el piso de la laringofaringe se termina la faringe. Si la faringe se extiende del naso, oro y laringo, en la laringo se termina. En el piso de la laringo significa que es el final. Imagínate si yo estoy adentro de la laringofaringe. Miro para arriba, el techo es cartílago epiglotis y también el hueso hioides hacia atrás. Imagínense que yo miro hacia abajo, voy a tener ¿quién? Hacia abajo en la laringofaringe. La línea imaginaria del cartílago cricoides, que es de ahí que se termina la faringe, a la altura de la sexta vértebra cervical. Son 15 centímetros desde la base del cráneo hasta la sexta vértebra cervical. Y va a tener algunas comunicaciones. Se comunica con la laringe a través del adito de la laringe. Se comunica con la cavidad oral a través de la epiglotis. Y se comunica también en la porción final, en su límite inferior, con el cartílago cricoides, a la altura de la C6. ¿Te acordás?
es una línea imaginaria que corta el cartílago cricoides a nivel de la cesta cervical. Y ahora vamos a hablar un poco de la musculatura de la faringe. La musculatura de la faringe son músculos estriados que obedecen un comando voluntario y que se encuentran en la posición bilateral faríngea. Vamos a dividir en dos grupos. Tenemos un grupo que se llama constrictor y otro grupo que se llama elevador. El grupo constrictor es dividido en superior, medio e inferior. Y el grupo elevador es dividido en salpingofaríngeo, estilofaríngeo y palatofaríngeo. O sea, salpingofaríngeo, palatofaríngeo y también vamos a ver el estilofaríngeo. Son los tres músculos elevadores como principales ahí de la elevación de la faringe. Y los constrictores, superior, medio e inferior. Músculos estriados de comando voluntario. Los músculos constrictores están en la superficie externa de la fascia faringo-basilar. Son músculos delgados y planos. Y estos músculos constrictores son estos que ya te dije. Superior, medio e inferior. No se olviden que se van a acoplar a la fascia faringo-basilar. Muy importante en ese sentido. Acá vemos el músculo constrictor superior. Es cuadrilátero y más profundo. Es el músculo constrictor superior de la faringe. Bueno, acá nosotros tenemos el músculo constrictor medio de la faringe. Se inserta principalmente en la asta menor del hueso hioides. Es el músculo que está ahí, perfecto, ahí está, en la parte media de la faringe. Chicos, los músculos constrictores son muy importantes. El proceso deglutivo, el proceso de fonación, el proceso que nosotros estamos, por ejemplo, tomando un vaso de agua. Entonces, tanto los elevadores como los constrictores van a ser importantes. Y en ese caso acá tenemos contacto con el constrictor medio. Puede descender hasta el ligamento. Puede descender hasta el ligamento tiroideo y también extenderse hasta la porción superior del cartílago tiroideo. Bueno, y acá tenemos el músculo constrictor inferior. Su forma es trapecional y su inserción es tirocricoides. Eso significa que va a inserirse tanto en la parte tiroidea cuanto en la parte del cartílago cricoides, que es la última porción faríngea, ahí en la parte posterior del cartílago cricoides. Como ustedes ven ahí, tenemos las vértebras, ahí el músculo constrictor inferior y por delante tenemos ahí el cartílago cricoides. Ese cartílagocito que está ahí adelante es el cartílago cricoides. Tenemos una inserción en la cara lateral del cartílago tiroides y una otra inserción en la cara inferior del cartílago cricoides. O sea, trabajan con dos cartílagos, un cartílago tiroideo y un cartílago cricoideo. La cara lateral del cartílago tiroides está el inferior y también la porción inferior del cartílago cricoideo. Bueno, acá tenemos el músculo elevador. El primer músculo elevador que vamos a ver es el estilofaríngeo. ¿Dónde sale la parte del estilofaríngeo? De la parte media lateral de la apófisis estiloides. La apófisis estiloides es una apófisis que está en el hueso temporal. Esos dos huesos que ustedes ven ahí. Esta apófisis estiloides es un sitio de ubicación, ¿tá? Donde se va a insertar músculos y ligamentos. Un ligamento importante que también se va a insertar ahí es el ligamento estilomandibular. Pero en este caso vamos a ver el músculo estilofaríngeo. El músculo estilofaríngeo va a se extender desde la apófisis estiloides hasta la fascia faríngeo-basilar. O sea, sale del hueso temporal y se inserta en la zona lateral, en la parte faringo-basilar de la faringe. Bien, eso es importante porque es uno de los músculos elevadores de la faringe. Por lo tanto, ¿dónde se inserta? ¿Dónde se origina ese músculo? Tiene origen en la apófisis estiloides y se inserta en la parte faringo-basilar de la faringe. Esta porción
faringobasilar se llama fascia. Esa es la llamada fascia faringobasilar. Bueno, acá nosotros tenemos complejo músculo llamado palato-faríngeo. Ese músculo es formado por, en verdad, una inserción muy particular. Existe un músculo llamado faringoestafelino y el músculo palato-faríngeo que va a formar el arco palato-faríngeo. Ese músculo palato-faríngeo va a extenderse hasta el velo del paladar. El velo del paladar, que es la porción póstero superior de la cavidad oral. Póstero superior. Póstero superior de la cavidad oral. Ese músculo palato-faríngeo, como ustedes pueden ver, está ahí naciendo desde la porción del paladar hasta, digamos, el velo del paladar. Este músculo está inserido ahí en el paladar, bien, y pasa por detrás del rafi medio. Por detrás del rafi medio este, que es un rafi formado por los músculos constrictores, principalmente la parte media. ¿Por qué es así? Los músculos constrictores son superior, medio e inferior. El medio forma un rafe, que es un conjunto de fibras. Y el palato faríngeo justo pasa por detrás de ese rafe. Entonces espero que ustedes entiendan eso. El palato faríngeo es un músculo importantísimo que va a unir el velo del paladar a la faringe, va a unir a la parte palatina, el velo del paladar, hacia la porción posterior del rafi medio de la faringe. Ahí está el músculo palato-faríngeo, músculo que va a unir porción del paladar a la porción muscular de la faringe. Importantísimo músculo elevador faríngeo, ya que su fase está en el techo de la boca y se extiende hasta la porción posterior de los músculos constrictores. Finalmente tenemos un músculo elevador llamado salpingofaríngeo, músculo que va a se extender desde el borde inferior del cartílago de la trompa auditiva externa. Bueno, y ahí nosotros tenemos el último músculo, salpingofaríngeo, músculo elevador. Ese músculo va a salir desde el borde inferior del cartílago que recubre la trompa auditiva. Existe una trompa auditiva, trompa de Eustáquio, y existe un cartílago que recubre. Ese cartílago, en la porción inferior, nace un músculo que es llamado de salpingofaríngeo y va a descender e inserirse en la fascia faringobasilar. O sea, nace en el borde inferior del cartílago y se extiende hasta la fascia faringobasilar. Y bueno, y finalmente tenemos los hiatos faríngeos, que van a hacer ¿qué? Van a hacer espacios entre músculos constrictores. Vamos a tener el hiato superior, el hiato medio y el hiato inferior. El hiato superior va a estar entre el músculo superior y medio. El hiato inferior va a estar entre el músculo medio y el inferior. Y el hiato inferior va a tener origen en el músculo constrictor inferior. Apenas son espacios entre los músculos constrictores. Son espacios entre los músculos constrictores. Bueno, ahora tenemos las arterias faríngeas ascendente, palatinas ascendente, la arteria tonsilar, o también puede ser llamada de arteria amigdalina, la palatina descendente y la arteria esfenopalatina. O sea, son las arterias que van a irrigar la faringe. Bien, estas son las arterias. Un detalle importante: la arteria faríngea ascendente nace de una arteria que se llama carótida externa. Bueno, acá nosotros tenemos dos inervaciones, una sensitiva y una motora. La inervación sensitiva es dada por un plexo llamado plexo faríngeo, que es formado por el noveno par
y el décimo par. La inervación sensitiva es dada por un plexo faríngeo, que es formado por el noveno par, el par 9, que es el glosofaríngeo, y el décimo, que se llama vago, o también neumogástrico. El noveno par ya se llama glosofaríngeo, el par craneal 9, glosofaríngeo, obvio, y va a inervar la faringe. Bien, es la inervación sensitiva. Los dos forman un plexo. Una vez que un nervio se une a otro, se forma un plexo, es el plexo faríngeo. La parte motora va a estar dada por ramas del décimo par, algunas ramas del noveno par y también por el nervio faríngeo recurrente. Bien, eso es importante, principalmente cuando consideramos un músculo constrictor inferior. Ahí va a estar el faríngeo recurrente. El resto va a ser toda la parte motora dada por el vago y el noveno par. O sea que en verdad el plexo faríngeo inerva la faringe. ¿Y el plexo faríngeo es formado por quién? Por el vago y por el noveno par, que es llamado de glosofaríngeo. Bueno, las conclusiones de esta clase para que ustedes puedan repasar. Repasen bien los músculos, repasen bien los límites, el tamaño, bien, los bordes, las relaciones. Sepan que la faringe es un espacio, es un túbulo, un músculo membranoso que se encuentra entre las fosas nasales, cavidad oral y laringe y la columna. O sea que fosa nasal, cavidad oral y laringe están hacia adelante de la faringe. La faringe está hacia atrás. Bien, y hacia atrás de la faringe está la columna cervical, las vértebras cervicales. En las vértebras cervicales está pasando las venas y arterias cervicales, que son también llamadas de vertebrales. Por lo tanto, alguien un día te puede preguntar, bien, ¿qué se relaciona hacia atrás con la faringe? Se relaciona principalmente el esqueleto cervical de la columna y las venas vertebrales y también las arterias vertebrales. Es una importante relación. O sea que la faringe es ese túbulo, músculo membranoso que mide 15 centímetros, transverso 4 a 5, que se puede disminuir en proceso deglutivo. Es un órgano que participa de la audición, respiración, fonación y también ahí la parte respiratoria, bien, y también auditiva, ya que el proceso auditivo va a tener relación ahí con la trompa de Eustaquio, que es una trompa que comunica el oído medio hacia la nasofaringe. ¿Le acordás que la nasofaringe tiene un techo, que es la base del cráneo, y un piso, que es el velo del paladar? ¿Le acordás que la orofaringe tiene un techo, que es el velo del paladar, y un piso, que es el cartílago cricoides o también el huesioides? ¿Le acordás que la laringofaringe tiene un techo, que es la epiglotis o el huesioides, y un piso que marca su final, que es la línea imaginaria del cartílago cricoideo? Chicos, espero que tengan entendido esta clase y muchísimas gracias. Las referencias que nosotros utilizamos fue Netter, aplicación Anatomy Body americana. También utilizamos Sobota y Testud y también Egran Huvier. Muchas gracias.